Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Vamos a hablar esta mañana acerca de prestar atención y obedecer. Y ese tema, cuando alguien lo vio, dijo, ay, va a estar cardíaco. Yo creo que una de las cosas que más nos cuesta en la vida es obedecer. Pero la verdad es que no podemos obedecer si no ponemos atención. Y la palabra nos habla de prestar atención y de obedecer. Y sabe que nosotros podemos decir que estamos oyendo al Señor y que estamos oyendo la palabra y oyendo la predicación, pero una cosa es estar oyendo y otra cosa es prestar atención. ¿Verdad que usted a veces, si va en el carro, va en algún lugar o inclusive caminando y puede estar oyendo algo, aún las noticias, pero usted no está prestando atención? Sino que oye como quien oye llover, ¿verdad? Como que hay algo allá en el fondo, pero prestar atención significa que usted se desconecta de todo lo demás que está escuchando para ver qué es lo que Dios le está queriendo decir. Y esto aplica no solamente para prestar atención a la voz de Dios, ocurre en el colegio, en la escuela, en la universidad, ocurre entre las personas. Usted a veces puede estar platicando con alguien y cree que le está escuchando y que le está poniendo atención y tal vez solo está ahí físicamente, pero su mente anda por otro lado y no le está poniendo atención. Entonces, por algo Dios dijo que es muy importante prestar atención más que la grosura de los carneros, y es mejor la obediencia que el sacrificio. Pero yo quiero comenzar leyendo Deuteronomio 28, verso 1 al 6. Y usted puede seguir leyendo más allá del 6, pero lo vamos a dejar ahí. Donde vemos que Dios desde el principio siempre quiso tener comunión con el hombre, con el ser humano, pero también siempre quiso bendecir al ser humano. El deseo de Dios no era que al ser humano le fuera mal. Siempre su deseo ha sido que le vaya bien. Y como Dios quiere que nos vaya bien, entonces le dijo a los hombres de este tiempo en Israel cómo podían hacer para que les fuera bien. Siempre que hay una promesa de Dios hay una premisa, es decir, Dios dice, hagan esto y entonces van a obtener esto. Así que veamos lo que dice Deuteronomio 28 del 1 al 6. Acontecerá que si oyeres atentamente, y le pido que subraye atentamente, porque no solo dice que si oyeres la voz, sino oyeres atentamente, poniendo atención, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Vemos que esto le está diciendo Dios a Israel. Quiere exaltarlos a ellos por encima de todas las otras naciones de la tierra. Nosotros solemos decir, es que no tenemos que buscar las bendiciones. Las bendiciones nos van a seguir. Últimamente usted lo oye muy frecuentemente. Y sí, claro, las bendiciones nos van a seguir y nos van a perseguir siempre y cuando oigamos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios y pongamos por obra lo que Él nos dice. No es que las bendiciones nos van a perseguir como quiera que nos portemos o como quiera que andemos. No, es que hay una premisa. Hay que escuchar atentamente la voz de Jehová. Nosotros tenemos libertad, o Dios le dio al ser humano libre albedrío desde el principio. Desde que puso al hombre en el huerto de Edén, le dijo, mira, puedes comer de todos estos árboles, incluyendo del árbol de la vida. De este te pido que no comas,
pero escoge tú. O sea, si comes de estos te va a ir bien, vas a tener vida eterna, vas a tener salud, vas a tener prosperidad, no vas a tener que trabajar, vas a alargar tu mano, vas a comer del fruto. Ahora, si comes de este, se van a abrir tus ojos a las tinieblas, al mundo espiritual de maldad, vas a perder tu santidad, vas a perder tu inocencia y va a haber castigo sobre ti. Pero tú escoges, yo te pongo aquí y tú decides. O sea, Dios nos dio la libertad. Dios le dio la libertad al primer hombre y hoy día sigue siendo igual. Y muchas veces nosotros podemos elegir lo que creemos que va a ser para nuestra bendición, lo que creemos que va a ser para nuestra prosperidad. Pero no medimos un montón de cosas y sobre todo no medimos el hecho de que no hemos escuchado atentamente la voz de Jehová Dios, sino que nos vamos por el camino que creemos que es el más fácil o que creemos que es lo que se nos está mostrando, se nos está presentando. O sea, decimos, es que es una oportunidad. Es una oportunidad única y no hay que perderla, porque eso nos puede hacer salir de nuestra situación. A Dios no le interesa que usted lo vea como la única oportunidad. A Dios lo que le interesa es que usted haya escuchado su voz y que haga exactamente lo que Él quiere que usted haga. Le voy a decir algo que estaba meditando en estos días. Un creyente normal, común y corriente puede tomar decisiones por la apariencia, por lo natural, por la lógica, por razonamiento humano y de pronto le va a ir bien. Pero un hijo de Dios con llamado, un hijo de Dios espiritual, un hijo de Dios profético, un hijo de Dios que ha recibido revelación del Espíritu Santo, no puede darse el lujo de tomar decisiones solo por lo que parece que está bien. Tiene que oír la voz de Jehová Dios, porque las consecuencias son tremendas. Y para algunos, no, si eso viera, está resuelto. Ya me dijeron, no hay problema. El coyote me pasa del otro lado, allá me va a estar esperando no sé quién. El primo ya me tiene el trabajo, después no sé cuánto. Y después se da cuenta que lo apresaron, que no había tal trabajo, que etcétera. Un ejemplo, puede ser otra cosa. ¿Por qué? Por no escuchar atentamente la voz de Jehová Dios. A veces podemos estar experimentando situaciones difíciles y problemas en el lugar donde estamos y Dios lo único que quiere es que tú puedas aprobar el examen. O sea, te están poniendo la prueba. Si tú la pruebas, vas a dar un salto, pero a veces es más fácil huir de la prueba que enfrentarla. Dios siempre quiere promovernos. Pero Dios no puede promovernos a algo más complejo si no hemos superado lo que hoy estamos enfrentando, por difícil que sea. Y Dios siempre nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, siempre nos va llevando a algo mayor. Pero tenemos que superar las cosas que nos encontramos aquí. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de superarlas? Oyendo atentamente la voz de Jehová Dios. Entonces, si oímos atentamente la voz del Señor, podemos tener la certeza de que todas estas cosas van a ser ciertas. Vamos a ser bendecidos, vamos a estar por encima de otros. Si usted sigue leyendo, serás cabeza y no cola, estarás encima y no debajo. Todo eso se va a cumplir si oyes atentamente la voz del Señor y haces exactamente como Él dice que tú tienes que hacer. Hay cosas que a veces nosotros decidimos por emoción, por motivaciones sentimentales. Ay, es que allá están mis tíos, allá está mi familia, es que me dicen que me vaya, es que aquí se pone difícil la cosa. Yo a veces pienso, ¿será que el Señor está permitiendo que las cosas se pongan bien difíciles para que se vayan la mayoría de los que se quieren ir y que entonces cuando venga la cosa buena seamos pocos los que la vayamos a disfrutar? Mire, se lo digo en broma, pero es en serio, ¿verdad, Pastor Remo?
Y entonces después, y fulano, no hombre, sí se fue. Y el otro se fue, y el otro se fue. Hay que oír bien claramente la voz del Señor. Hay que oír claramente. Conozco gente que se fue buscando otros horizontes sin oír la voz de Dios y no encontraron vida, encontraron otra cosa. Vamos a 1 Samuel capítulo 15. Verso 1 al 3. Vamos a leer más de 1 Samuel 15, pero ahorita 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Pues hiere a Amalec y destruye todo, todo es todo, lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Usted puede tener una idea mejor que esa. El punto es que Dios fue quien lo dijo. Y cuando Dios dice algo, nosotros no tenemos derecho de protestar. Y se lo estaba diciendo a Saúl, el rey de Israel. Verso 4. No, vamos al 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Nosotros pensamos humanamente, Dios no es humano. Dios toma sus decisiones y lo que Dios dice sí y es amén, aunque nosotros no estemos de acuerdo, aunque a nosotros no nos parezca, aunque creamos que nosotros tenemos una mejor idea que Dios. A Dios no le importa que usted tenga una mente muy pensante ni un corazón muy humanitario. Cuando Él dice esto es así, eso es así. Así es que dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. Ellos pensaron humanamente: ay, pero si estas ovejas están gorditas, ¿cómo las vamos a matar? Hay que dejárselas al Señor para sacrificarlas para Él. ¿Por qué los vamos a destruir? ¿Por qué los vamos a matar? Dejaron el ganado grande, o sea, el ganado vacuno, los animales engordados, los carneros, todo. Y sabe que muchas veces nos ocurre a nosotros en nuestra vida personal. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos al Señor, venimos llenos con un bagaje de cosas, ¿verdad? Y qué fácil es deshacernos de lo malo que traemos. Es fácil deshacernos de lo que sabemos que es incorrecto, que es malo, pero hay algo que nos cuesta mucho, yo le llamo el lado blanco del alma, y son aquellas características nuestras del hombre viejo que nosotros a nuestro juicio consideramos que son buenas características. Y entonces decimos: esto lo voy a cambiar porque está mal. Ay, pero esto no porque está bien. Con esto me quedo. ¿Me doy a entender? Nuestra alma viene llena de cosas que algunas parecen ser buenas, pero no necesariamente lo son a los ojos de Dios. Y entonces sacrificamos lo que según nosotros está mal, pero dejamos un montón de cosas que creemos que son buenas, pero que son un tropiezo para hacer la voluntad de Dios. Porque las cosas buenas del alma también tienen que perecer. La gente humanista es la que más le cuesta convertirse porque cree que es buena gente y que todo lo hace bien.
los que hemos sido malos se nos hace más fácil convertirnos porque todo, aquí nada sirve, echémoslo todo, vamos a cambiar. Ay, pero aquel que dice, no, si yo he sido buena gente, yo no le hago mal a nadie, al contrario, yo busco ayudarle al prójimo. Ni fuma, ni bebe, ni baila apretado, pero todo lo tiene que echar, todo lo tiene que cambiar. Entonces eso le pasó a Saúl. Ay, no, esto hay que dejárselo al Señor. Esto es lo mejor para el Señor. Pero qué terrible que dice el verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, al profeta Samuel, que era el que había ungido a Saúl, ¿verdad? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Qué terrible que Dios tenga que decir de nosotros eso. Ay, me pesa haber puesto a fulano como pastor, a fulano como profeta, como apóstol. Me pesa porque lo que está haciendo, está desobedeciendo. Qué fuerte. Porque se ha vuelto de en pos de mí, o sea, me ha dado la espalda, no ha hecho lo que yo le dije que hiciera y no ha cumplido mis palabras. No sé si oyó atentamente, parece que no, pero lo cierto es que no cumplió las palabras que el Señor le dijo. Y dice que Samuel sintió pesar, se apesadumbró y clamó a Jehová toda aquella noche. Yo me imagino el profeta Samuel cómo se sentía diciendo, ay, 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 pobre Saúl. Y empezó a interceder y a clamar para que Dios tuviera misericordia de Saúl. Primera de Samuel 15:13. Vino pues Samuel a Saúl, o sea, el profeta, después de que pasó toda la noche orando, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Y mire todavía lo que le dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo digo que eso sí está terrible, porque no hizo lo que Dios le dijo, pero en su mente él creía que sí. Entonces no sé si es una negación, no sé si está confundido, no sé si en su mente él cree que realmente estaba agradando a Dios cuando realmente lo estaba desagradando. Pero mire que saludo el que le da al profeta, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Y qué va? Mientras tanto Dios decía, me pesa haberlo puesto. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo, fíjese, no dijo yo, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. O sea, democracia, pues el pueblo es el que decide cuando Dios había dicho otra cosa. Miren, la iglesia del Señor no puede existir la democracia. Porque cuando toda la gente quiere opinar, normalmente opinan contrario a lo que Dios ha dicho. En la iglesia del Señor tiene que haber teocracia a través de los ministros de gobierno en la iglesia. No se le puede dejar a la gente la democracia y que ellos elijan y decidan qué van a hacer o cómo lo van a hacer. Suena feo, pero es así. Es así, tal cual. Así es que él dice que el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Según Saúl, Dios le había dicho, ve a felicitar a Saúl por lo que hizo, porque realmente me dejó lo mejor. No. Verso 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, pero no destruyó todo como Dios le dijo. Cuando Dios te dice todo, es todo. No tenemos derecho de pensar esto lo voy a dejar. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Verso 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ya nos explicaron el domingo pasado que es un holocausto, ¿verdad? Que es una víctima, que es un sacrificio. Y entonces Samuel está diciendo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. En otras palabras, el profeta Samuel está diciendo, a Dios no le importa ni le agrada que le den holocaustos y sacrificios. Lo que Él quiere es que obedezcan su palabra. Que escuchen, que presten atención y que obedezcan su palabra. Ciertamente, y ahí esto yo lo puse en rojo, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Y verso 23, eso a mí me pone a temblar, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Nos explicaron el domingo pasado que era un ídolo. Y el viernes también la diferencia entre un ídolo y un Dios. Bueno, que era un ídolo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, aquí directamente Dios está calificando la acción de Saúl como rebelión. No le anda con medias tintas. Lo considera rebelión porque sencillamente no obedeció la instrucción de Dios. Y Dios está diciendo que la rebelión es igual que la adivinación o que el ocultismo. O sea, porque sabemos que delante de Dios el ocultismo es abominación, pero igual es la rebelión. No hay diferencia. Para Él es lo mismo. Entonces, amados, ¿qué es la rebelión? Lamento decirle que todos nosotros en nuestra naturaleza humana caída traemos la rebelión incipiente. Y que solamente cuando venimos al Señor y entregamos todo, incluyendo el lado blanco del alma, entonces podemos ir siendo libres de la rebelión. La rebelión se opone a la obediencia. Y lo primero que Dios pide es que le obedezcamos, que le amemos, le respetemos y le obedezcamos. Pero si en nosotros hay una semilla de rebelión que viene de Adán, ¿cómo vamos a obedecer? Si no es porque voluntariamente sometemos nuestra alma y permitimos que el alma sea machacada y sea convertida y sea transformada y sea quebrada para que entonces podamos obedecer. Ahora, ¿cómo es que el alma nuestra va a ser machacada y va a ser quebrada? Bueno, a través de otras personas que nos rodean. Difícilmente uno va a entrar en una autoflagelación para machacarse el alma. Al alma le gusta complacerse a sí misma. Entonces Dios usa a personas a nuestro alrededor como instrumentos útiles y normalmente usa a las autoridades para formarnos, para triturarnos. Y no es que Dios quiera gozarse en que usted esté sufriendo cuando lo están triturando. No, Dios se goza de ver el producto terminado. Ahora, normalmente cuando estamos pasando procesos, y cuando digo autoridades comienzo por los papás, ¿verdad? Comenzando por los padres, tíos, abuelos, maestros, todo lo que representa autoridad, su jefe, etcétera. Entonces hay cosas que quizá le van a instruir que usted haga, que no van con usted, que a usted no le gusta, que no le agrada. Y entonces es más fácil ser independiente y rebelde y decir, no, a mí no me gusta, no lo voy a hacer. Yo no creo que esté correcto. Yo siempre me acuerdo de un joven que Dios había puesto aquí con nosotros para ser formado. Trabajaba con nosotros, pero era parte de la iglesia. Y cuando íbamos a vivir allá en el Merendón, él se fue con nosotros y nos estaba apoyando en la remodelación de la casa donde íbamos a vivir, una casita de adobe, de una habitación, 2 habitaciones, etc. Y recuerdo que estábamos haciendo un alero, un techito afuera de la casa, en la parte posterior. Y yo le dije, vas a hacer esto y esto, vas a cortar la lámina de tal manera, vas a poner aquí, y ya le expliqué cómo iba a poner. Había que hacer como un tipo de abanico, digamos, en la lámina. Y le dije cómo iba a hacerlo. Y bueno, le di la instrucción y yo me fui a hacer otra cosa. Cuando yo regreso, después en la tarde, veo que hizo todo totalmente atravesado de como le había dicho.
Y le digo, ¿y qué te pasó? ¿Por qué hiciste eso así? Ah, no, porque yo pensé que era mejor hacerlo de esta manera. Y recuerdo que le dije, mira, cuando tú seas el jefe, tú lo vas a hacer como te dé la gana. Pero ahorita yo soy tu jefe, soy tu autoridad y te estoy dando una orden. Así que vas a tener que aprender a hacerlo como yo te estoy diciendo. No le gustó para nada, había que deshacerlo y volverlo a hacer. Pero es la única manera como nosotros eventualmente vamos a poder aprender a obedecer. Si nunca hacemos o acatamos la instrucción que nos dicen, no vamos a aprender a obedecer. Pero yo lo aprendí desde niña. Cuando yo tenía 8 años y servía ahí, atendía en la farmacia de mis padres, me acuerdo que una vez llegó un señor que me dijo, bájeme eso, bueno, en aquel tiempo los nombres de las medicinas ni le cuento, ¿verdad? Bájeme ese frasco de carne y hierro. Y ahí voy yo, niña de 8 años, me subo a la escalera, le bajo el frasco. Y el Serenerbón, pásemelo, quiero ver si es mejor. Ya le paso el Serenerbón. Y tiene rábano yodado y ya le bajo. Después que llevaba 5 frascos de estarle bajando yo, tenía yo una cara de malos amigos y mi papá me vio. Entonces mi papá me agarró, me llevó a una bodeguita que había y me dijo, mire muchachita, el día que usted tenga su negocio propio, haga lo que quiera, pero ahorita usted va a salir con una sonrisa y le va a seguir bajando frascos a ese señor, todos los que le pida, porque él es el cliente. ¿Y qué me quedaba? Tenía que obedecer. No nos gusta, pero es la única manera de aprender. Y yo recuerdo haberle dicho a mis hijos, si lo único que aprenden en la vida es obediencia, ya lo hicieron todo. Ahora, es nuestra responsabilidad mostrarles cómo van a obedecer. Si yo le doy una instrucción, bueno, ahora ya están grandotes, ¿verdad? Pero cuando estamos más pequeños, les doy una instrucción y ellos no hacen como se les dijo. Ellos tienen que saber que hay una responsabilidad. No es que yo le di la instrucción, lo hicieron de cualquier manera y yo lo pasé por alto. Ah, bueno, está bien, mijo, sí, está bien. Nunca van a aprender. Y sabe que obviamente nosotros queremos que todos ustedes sean emprendedores, que tengan su propia empresa, su propio negocio. Pero yo le voy a decir algo. Usted necesita ser empleado por un tiempo para aprender a obedecer, para que cuando tenga su propio negocio sepa cómo dar instrucciones también. Los que salen de la universidad directamente a tener su propio negocio nunca han experimentado lo que es obedecerle a un jefe. Y entonces ahí llevan una debilidad. Necesitan esa experiencia, aunque eventualmente sean emprendedores y tengan su propia empresa. Pero el ser empleado nos ayuda a forjar carácter. Bueno, yo fui empleada desde los 18 años, trabajé y tuve jefes primero en educación y después en todas. Y tuve que aprender a obedecer. Y no era fácil para mí obedecer. Sobre todo cuando uno se cree inteligente y cree que tiene todas las respuestas, es más difícil obedecer. O si se cree usted superior a su jefe, es más difícil obedecer. Pero obedece u obedece. ¿Y sabe cuál es el asunto? Que si somos hijos de Dios, Él no nos lo va a pasar por alto. No es que, ay, no obedeciste. No, te va a poner la prueba después. Y uno puede decir, me voy a ir de este trabajo, voy a ir a buscar otro. Te va a ir peor. Hasta que pases la prueba, el Señor te va a decir, bueno, ahora puedes poner tu propia empresa. Ya aprendiste a obedecer, la hiciste. Eso es importante. Es importante en la vida. Y yo creo que este asunto, imagínense que era con el rey, ¿verdad? Pero no podemos nosotros ocultar que hay una semilla de rebelión. Usted ve a los niños pequeños, una de las etapas más conflictivas o más difíciles de los niños son los primeros 3 años. Cuando usted le dice que haga algo y ellos hacen lo contrario. Y usted le dice tal cosa, no quiero. Y empiezan a... Yo nunca olvido algo que yo visualicé cuando Hansi estaba pequeñita, tendría 3 años porque venía a daycare
Y recuerdo que yo estaba en lo que en ese tiempo era Jericín, ¿verdad? Que ya se demolió. Y entonces Pastor Elías traía a Hansi al daycare. Y ella le decía que quería que la chineara, que la llevara cargada, upa. Y él le dijo, no. Y ella armó un escándalo que se oía por todo. Pero él, tranquilo, no. Hasta que llegaron allá. A lo mejor, ¿qué le quiero decir? Nosotros tenemos que mantener la posición como autoridad. Si yo le digo no, pero después, pues para que no llore, porque ¿qué van a decir? La gente van a oír. Venga, pues la chineo para que se calme. Allí nosotros estamos impidiendo que ellos aprendan. Bueno, entonces la rebelión se puede manifestar de una forma agresiva, que es la que más normalmente conocemos, pero yo digo, líbrame Dios de la rebelión pasiva, porque la rebelión pasiva usted no la nota. ¿Qué es la rebelión pasiva? Aquella gente que dice, sí está bien, yo lo hago, pero no lo hace. Así como en la Biblia, ¿verdad? Que el Señor Jesús mandó, bueno, era una parábola, el dueño de un labradío, y dijo, sí voy, y no fue. En cambio el otro no dijo nada y sí fue. Entonces la rebelión pasiva es peor. Aquel que dice yo lo hago, pero por dentro dice lo hago a mi manera. O yo lo hago, pero lo hago cuando quiera. Esa es rebelión pasiva. Otra cosa, la obediencia tardía es igual a desobediencia. La obediencia tiene que ser inmediata. Así es que, debido a que Dios dice que la rebelión es como pecado de adivinación o de ocultismo, eso nos da a nosotros la medida que solo se puede confrontar espiritualmente. No es natural porque es como un pecado de rebelión, de adivinación o de ocultismo. Y fíjese que el rebelde pasivo como que no se da cuenta que lo es, pero la palabra del Señor lo pone en evidencia. Vamos a ver algunas características de esa rebelión. Lo vimos con Saúl, ¿verdad? Y cómo Israel conocía la voluntad de Dios, pero no la cumplía. Y pretendían ignorar que ellos estaban en transgresión. ¿Cuál era el problema? Saúl tenía su propia opinión que contradecía la orden de Dios. Mucha gente lee la palabra, lee la Biblia, pero tienen su propia opinión aún acerca de la palabra de Dios. Y no saben que la palabra de Dios es infalible, es sí y es amén, es así, no tiene otra. No es como que nosotros vamos a ir a modificarla para que se apegue a nuestra forma de pensar. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra propia opinión respecto al Espíritu Santo o respecto a la palabra de Dios, estamos en rebelión, estamos en rebeldía. Y otro problema del rebelde pasivo es que no reconoce autoridad. No hay cosa peor que la gente que no reconoce autoridad. ¿Sabe que en el mundo espiritual todos necesitamos reconocer una autoridad? Espiritualmente hablando, ministerialmente hablando. Usted sabe que los demonios tienen jerarquías y obedecen a pesar de que son unos desobedientes. Cuando usted está ministrando liberación, hay veces hay demonios que dicen, no me saque, me van a castigar. Le gritan así los demonios, ¿cierto, pastor? Lo van a castigar, ¿por qué? Porque hay una autoridad que lo tiene adentro de esa persona. Y si lo sacan, después lo castigan. O sea, tienen jerarquías y tienen autoridades y obedecen. No sé cómo, pero obedecen. Y a veces nosotros somos más desobedientes, ¿verdad? Entonces los rebeldes pasivos no reconocen autoridad. No importa lo que la autoridad diga, ellos hacen lo que les da la gana. Entonces, amados, miren, en el reino de Dios hay verdades absolutas que no admiten opinión personal de nadie. Pero el rebelde siempre tiene su propia opinión. Dice sí, como no, amén, no importa, ¿verdad? Lo que le pidan. Parece que está de acuerdo, pero en realidad siempre desacata la autoridad porque no la reconoce. Es muy independiente, se cree maduro, se cree espiritual. Le voy a decir, en el reino de Dios
no hay autosuficiencia ni independencia. Escúchelo bien y anótelo. En el reino de Dios todos somos codependientes. Somos un cuerpo, somos un equipo. No son personas aisladas independientes. Y no hay autosuficiencia en el reino. Todos nos necesitamos unos a otros. Nadie puede decir que es autosuficiente. Usted ve los movimientos de liberación femenina. Eso es un movimiento de rebelión, ¿verdad? Rebelde por todos lados. ¿Qué es lo que ellas, cuál es su bandera? Nosotros no necesitamos a los varones. Eso es una mentira. Todos nos necesitamos por naturaleza. Y es una rebelión. Hay muchos movimientos que nacen de la semilla de rebelión. Y a veces nos parece a nosotros, los rebeldes pasivos, que son irresponsables, ¿verdad? Este muchacho que es irresponsable, le pedí hace 5 días que hiciera tal cosa y no lo ha hecho. Qué irresponsable. No, es rebelde, no irresponsable. Si escudriñamos un poco más, no es que sea irresponsable, es que es rebelde. Normalmente, el que no sigue las instrucciones no es por irresponsabilidad, es por rebelión. Y no reconocen tampoco la llamada de atención. No dicen, sí, tiene razón, perdone, lo voy a intentar otra vez, no. Un rebelde, cuando le solicitan algo, pone peros, contradice la forma de hacerlo, tiene su propia opinión. Es como cuando uno le dice a los hijos, ¿verdad? Hijo, ¿me puede traer tal cosa que está allá en tal lugar? Sí, ya voy, papá o mamá, ya voy. A los 5 minutos, hijo, le dije que me trajera. Sí, ya voy. Y a los 10 minutos le vuelve a repetir, le dije que me trajera aquello del jardín. Ay, ya voy, usted que molesta, no me que estoy ocupado. Y allá la media hora piensa que cuando le ronca lo va a hacer. Cuando está clara la autoridad, el niño, aunque esté haciendo lo que esté así, un momentito, deja lo que está haciendo, acata la instrucción del papá o de la mamá y después sigue haciendo lo que está haciendo. Y esas cosas, si no se corrigen en la casa, se transmiten a la iglesia, se transmiten al centro de trabajo, se llevan. Son cosas que las van a llevar. Bueno, nosotros todos entonces necesitamos ser libres de la rebelión y aprender a obedecer. Ahora, ¿quién es nuestro modelo y nuestro ejemplo? El Señor Jesucristo. Él fue obediente hasta lo sumo, obediente hasta la muerte. Fíjese que Jesús, a Él no lo obligaron. Él dio su vida voluntariamente. No fue por obligación. Y yo me imagino que Jesús pensaba con toda la gente a la que Él estaba viendo, Padre, ¿cómo puedes amar tanto a esta gente? ¿Verdad? ¿Cómo puedes? Pero ni modo, por obediencia a ti, yo lo voy a hacer. Uno dice que por amor a nosotros, de verdad que tiene que ser mucha misericordia que lo haya hecho por amor a nosotros, pero yo más creo que fue por obediencia al Padre, porque el Padre sí lo amaba. Pero Jesús fue nuestra muestra, nuestro ejemplo de obediencia. Obediencia hasta lo sumo. Obediencia al máximo, pero lo bueno es que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús y nuestro corazón a Jesús, recibimos toda la naturaleza de Jesús en nuestro espíritu, la naturaleza del Espíritu Santo. O sea que ahora, si hemos nacido de nuevo, tenemos dentro nuestro la naturaleza que nos mueve a obedecer. Por un lado tenemos la naturaleza adánica, que es rebelde, pero en el Espíritu tenemos la naturaleza del Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, que es obediente hasta lo sumo. Entonces, ¿se acuerda lo que decía el apóstol Pablo? Lo que quiero hacer no hago y termino haciendo lo que no quiero. ¿Por qué? Porque esas dos naturalezas estaban siempre en choque. La naturaleza carnal o humana y la naturaleza espiritual. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer para que podamos ser obedientes como el Señor y agradar el corazón de Dios? Tenemos que ir sometiendo el alma.
Tenemos que ir sometiendo la naturaleza adánica, tenemos que ir sometiendo lo carnal en nosotros para que pueda ir levantándose y superándose el hombre espiritual que está dentro nuestro, el que nació de nuevo, la naturaleza espiritual, la no adánica, sino la de Cristo. Obedeciendo, comencemos voluntariamente por obedecer a las autoridades. Hay cosas que parecen pequeñas, pero que tienen grandes repercusiones. Si su autoridad le dice, bueno, voy a poner yo un ejemplo y voy a aprovechar a tirar la pildorita. Si yo he dicho, aquí, ¿verdad? Soy la autoridad, le guste o no, pero ni modo. Y he dicho, la reunión es a las 9, no es a las 9:10, no es a las 9:15, no es a las 9:30, no es a las 10. A veces cuando yo voy a empezar a predicar, veo que van pasando los amados hermanos. Y cualquiera diría, ay, usted debería gozarse porque solo viene a escucharle a usted la palabra. No, no me gozo para nada. O sea, si se establece un horario, el venir más allá del horario, ¿qué será? Yo sé que una vez se le puede haber ponchado la llanta. Yo sé que otra vez pudo haber habido retenes, pero no todos los domingos ocurre. ¿Qué será? ¿Que no me organizo bien para llegar a tiempo o será rebeldía pasiva, rebelión pasiva? ¿Qué será? O sea, escudriñémonos cada uno. ¿Qué es? Hay personas que aunque se levanten temprano llegan tarde. ¿Será rebelión? ¿Será que ya me acostumbré a llegar al filo de la navaja? ¿Qué será? Entonces, hay cosas que parecen sencillas y elementales, pero tienen que ver con la condición del corazón. Está como en el aula de clase, ¿verdad? Que la maestra le dijo a los niños, pónganse en pie. Pero Pepito siempre se quedó sentado. Y la maestra le dice, Pepito, pero le estoy diciendo que se ponga en pie. Y él, que se ponga en pie, le digo, y lo levanta. Y le dice, maestra, estoy parado, pero por dentro estoy sentado. A veces también podemos hacer algo porque ni modo. En el ejército yo creo que pasa. En el ejército tienen que hacer 40 pechadas y las tiene que hacer aunque no quiera. Pero yo espero que el amor que tenemos por el Señor, porque el obedecer es por amor, amados. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, la obediencia no es a la fuerza, no es por miedo al castigo, ni al regaño, ni al ojo del pastor o de la hermana Emma. La obediencia en el Señor es porque amamos a Dios de todo corazón. Es porque si yo falto a mi autoridad espiritual o a mi jefe o a quien sea, a quien le falto es al Señor. Entonces, si amamos a Dios con todo el corazón, vamos a anhelar escuchar su voz atentamente y obedecerle. La obediencia es por amor. Si no, no vale nada. Sería externa y seguimos siendo rebeldes, ¿verdad? Es importante que nosotros nos podamos apropiar del poder que hay en la gracia del Señor Jesucristo y el poder de su sangre, como hoy cantábamos. Porque su sangre nos limpia, aún de las rebeliones y de las iniquidades que están dentro nuestro. Y cuando nos apropiamos del poder de su sangre y de la gracia que hay en Cristo Jesús, entonces podemos por amor obedecer, por amor hacer su voluntad. Hay cosas que quizá tienen que ver con la disciplina que nosotros seguimos de niños o que nos pusieron de niños. Al que le pusieron disciplina desde el día número 1 que nació, no le va a costar mucho obedecer, tal vez. O tal vez la rebelión la superó en la niñez, no lo sé. Pero cuando llegamos al Señor, hacemos todo por amor.
Por amor obedecemos, por amor ponemos atención, por amor queremos hacer su voluntad, por amor. Entonces necesitamos nosotros identificar aquellos rasgos en nosotros mismos que denotan que quizá estamos actuando o viviendo en rebelión o en rebeldía. Y comencemos a amar al Señor y a obedecerle. Efesios 6, del 1 al 6. Nos hablan de obediencia en el plano natural, pero que siempre es espiritual, porque dice, hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos somos hijos? Todos somos hijos, ¿verdad? Bueno, obedeced en el Señor. Fíjese y subraye eso, porque no dice solo obedeced a vuestros padres, dice obedeced en el Señor. Es decir, si obedezco a mi padre, a mi madre, es como que estoy obedeciendo al Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y me llama la atención lo que dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, que cuando nosotros como padres criamos a nuestros hijos en disciplina y amonestación en el Señor, y sabemos que disciplina no es castigo, ¿verdad?, pero los criamos en disciplina y amonestación, entonces no los vamos a provocar a ira y ellos van a obedecer fácilmente. O sea, los padres tenemos una labor que hacer para facilitarles a ellos el obedecer. Y luego el verso 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. O sea que también los que son empleados o tienen un jefe, tienen que obedecer a su jefe como al Señor. Yo quiero dejarle con un pensamiento, una reflexión. Si tenemos autoridades naturales, papá, mamá, jefes, y tenemos autoridades espirituales, no podemos tener una opinión propia respecto a una instrucción dada. Las instrucciones se acatan y ya. Y terminamos diciendo lo que le dijo Samuel a Saúl de parte de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es una escritura que nosotros sabemos y conocemos hace mucho tiempo, pero que quizá el Señor nos quiere recordar en este tiempo. Cuando profeta Jonás estaba hablando de la visión que ya tuvo, y de cómo la gente iba a venir buscando la sanidad y todo lo que Dios va a hacer. ¿Sabe? Yo por años he estado recibiendo la misma palabra de que el Señor va a tener aquí un mover de milagros extraordinario. He tenido visiones de un cruzacalles que decía noche de poder, noche de milagros. He visto en el espíritu a la gente levantarse de las sillas de ruedas, la gente ser sana de cáncer, de etcétera, de todo. Y eso es algo que a mí de verdad me constriñe, porque sé que Dios lo ha dicho. Sé que mi padre ministerial nos dijo, sigan la obra que yo he hecho. A él Dios lo usó para todo este tipo de sanidades. Sé que ha venido profetas y han dicho también que ese manto está sobre nosotros y que eso va a ocurrir. Y yo le he preguntado al Señor, pero ¿por qué no lo hemos visto? ¿Por qué no ha ocurrido? Dios sigue siendo el mismo. Su palabra es infalible. Entonces, ¿qué es lo que ha detenido? Nosotros, sencillamente nosotros. Falta de fe, no lo sé. Hay muchos que fueron sanados sin tener fe. Yo he estado viendo, estudiando en el evangelio, diferentes evangelistas. Mucha gente fue sanada sin haber tenido fe. Si usted dice hoy, usted piensa, realmente necesito
un cambio de actitud o un cambio de corazón, o necesito entregar áreas de mi vida porque quiero obedecer. Yo creo que la obediencia es el arma de guerra más poderosa, espiritualmente hablando. La naturaleza de Cristo era la obediencia y obediencia hasta lo sumo. Y Jesús llegaba a un lugar y Él no había hablado, Él no había dicho nada, no había impuesto mano. Y los demonios comenzaban a salir por la obediencia que había en Él. Entonces creo que todos nosotros necesitamos un cambio. No obediencia a medias, sino obediencia completa en todo, en todo. Póngase en pie, por favor, mis amados de la alabanza, si pueden subir. Vamos a orar al Señor. Esto es un asunto individual, personal, de cada uno de nosotros. Esto no tiene nada que ver con que si le ponemos las manos usted va a ser obediente, no, para nada. Esto es una situación del corazón personal. Y a lo mejor en la medida que hemos estado compartiendo la palabra, usted empezó a meditar y dice, sí, es cierto, yo he hecho cosas, he tomado decisiones por mi propia decisión sin que Dios me haya hablado. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros. Vamos a renunciar a nuestras propias opiniones y a nuestra rebeldía, entendiendo que en el hombre adánico está la rebelión, ¿verdad? Entonces comience a hablar usted con el Señor. Si usted entendió la palabra, y creo que sí, responda la palabra y comience a decirle, Padre, te amamos, estamos aquí este día, Señor, y agradecemos tu palabra porque tu palabra nos limpia, tu palabra nos purifica. Tu palabra, Señor, es como medicina a nuestros huesos. Y nosotros recibimos esa palabra y creemos, Señor, que el deseo de tu corazón es que nosotros aprendamos a obedecer y que en la obediencia estará la bendición. Que tú quieres que prestemos atención, que podamos escuchar tu voz atentamente, Señor, para entonces obedecer. Por favor, haz mis oídos sensibles y que yo pueda ser atraído por ti para poder acatar con total atención lo que tú quieres hablarme. Anhelo obedecer, Señor. Anhelo obedecer, Espíritu Santo. Renuncio a la rebelión pasiva. Renuncio a la rebelión y a la media obediencia. Renuncio a todo aquello que tiene que ver con lo carnal y lo adánico. Y Señor, quiero aprender a ser obediente como Jesús. Y kamaiso, kiamaiso, maramamamamamaiso. Espíritu Santo, muchas gracias. Si usted siente postrarse, hágalo. Si usted siente llorar, llore. Si siente arrodillarse, hágalo. Haga lo que usted sienta hacer. Es un asunto personal con el Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, muchas gracias.